Legeari buruzko 15. Jardunaldi nazionalen bigarren egunarekin hasiko gara atzokoak bezainitezgarriak izango direlakoan. Comenzamos hoy con el segundo día de las 15ª jornadas anuales de competencia que esperemos que sean tan interesantes como las de ayer. Ayer contamos con ponentes de excelentísimo nivel. Bueno, en primer lugar, la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Ainara Erce, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, dieron comienzo al acto. Luego, Joaquín Almunia nos explicó cuáles son los principales desafíos de la Unión Europea y de la nueva Comisión Europea y, asimismo, de la política de competencia. Con posterioridad, las mesas sobre el impacto de la competencia en el sector energético y la mesa sobre el impacto de la competencia en el sector deportivo fueron extraordinarias. Y la jornada de hoy no se va a quedar atrás. Centrándonos ya en la jornada de hoy, en esta primera mesa haremos una recapitulación de los temas que se han tratado en el proyecto de municipios y competencia. Para nosotros esta es una sesión fundamental, porque intervendrán representantes de muchas de las autoridades autonómicas de competencia que pueden hablarnos desde su experiencia directa, ya que gran parte de la actividad de las autoridades de competencia se basa en este tipo de cuestiones más de ámbito local. Bueno, la actividad municipal y el derecho de la competencia no son actividades inconexas. Por eso, la CNMC, junto con las autoridades autonómicas de competencia, hemos promovido el proyecto Municipios y Competencia desde el año 2021, un proyecto innovador dirigido a analizar el impacto sobre la competencia de las diferentes intervenciones públicas en el ámbito municipal. En este sentido, las autoridades autonómicas de competencia estamos muy bien posicionadas por estar más cerca de los ayuntamientos y las diputaciones. Hay que destacar también que este proyecto ha tenido repercusión internacional, ya que ha sido premiado por el ICN y por el Banco Mundial por haber acercado la cultura de la competencia a los municipios. Bueno, ahora daremos paso a un coloquio en que cada ponente realizará una breve recapitulación del proyecto de municipios y competencia que presentó en su momento. Le formularé una pregunta y luego dejaremos unos minutos para posibles preguntas del público. Bueno, debido al número de ponentes, que somos muchos, vamos a hacer dos rondas. En esta primera ronda vamos a dar voz al presidente de la Autoridad Catalana de Competencia, Roger Lopatzer, al presidente de la Autoridad Gallega de la Competencia, Ignacio López Chaves, al director de la Agencia Andaluza de Competencia, Joaquín Pérez Muñoz, y a la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Ainara Erce. Bueno, en primer lugar tomará la palabra Roger Lopatzer, como he dicho, presidente de la Autoridad Catalana de Competencia. La Autoridad Catalana de Competencia es la única autoridad que ha hecho ya dos proyectos, con lo cual Roger nos va a hablar de los dos. Por un lado, sobre las principales restricciones a la competencia detectadas en el ámbito de la movilidad urbana compartida y, por otro lado, sobre la gestión procompetitiva de los espacios públicos. Benvingut, Roger, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es una satisfacción para mí poder compartir esa mesa con los presidentes de las distintas autoridades de competencia respecto a un proyecto que, como decía Enara, nos incumbe, nos concierne e incluso nos ilusiona a todos, que es el proyecto de municipios y competencias. En el proyecto este pretendemos mejorar la regulación local, vincularla con el ámbito de competencia en un ámbito que es el más cercano y el que tiene más impacto en la ciudadanía. Permíteme, por eso, con carácter previo, felicitar a la Autoridad Vasca de la Competencia y a su presidenta, Ainara Erce, y también a la moderadora de esta mesa, la señora Enara Venturini, por la magnífica organización de estas jornadas, que me gustaría que trasladaseis a todo su equipo. Me parece que también muy particularmente a Merche, que nos ha atendido de una manera fantástica. Por lo tanto, muchas gracias. Bien, como decías antes, nosotros hemos hecho dos proyectos, dos historias, como decimos nosotros, sobre el tema de municipios y competencias, el primero y el último. El primero del año 2021, precisamente sobre la regulación de actividad del vehículo compartido, y el último, que se celebró recientemente en Barcelona el pasado 19 de septiembre, sobre la gestión procompetitiva del espacio público, las actividades económicas del espacio público. En la primera, haré un resumen rápido, intentando no cansar, de las dos. En la primera, que era el ámbito de la regulación del vehículo compartido, intentábamos o abogábamos por la colaboración público-privada,
que es un ámbito que creo que debería extenderse a otros aspectos, no solo a este concretamente, abogamos, decía, para incrementar el espacio público para el uso del vehículo compartido y también por crear una o varias plataformas de agregación de la oferta. Todo ello con la idea siempre de ofrecer mayor amplitud en la oferta y un mejor servicio. Asimismo, decíamos que antes de limitar el número de operadores, que debería ser la última ratio, se debería proponer incrementar la zona de aparcamiento de dichos vehículos y primar la eficiencia en el uso del espacio público. Ahora, es verdad que en determinados momentos es difícil no limitar el número de operadores. Ahí lo que sí que pretendíamos es que, en el caso de que se limitase, intentábamos maximizar la concurrencia de tal manera que periódicamente se fuesen renovando las autorizaciones y así poder ofrecer soluciones cada vez más innovadoras, más vinculadas a las nuevas tecnologías en ese tema, siempre en beneficio del usuario. El otro aspecto que destacábamos es que cuando estamos hablando de que sea la propia administración, el propio ayuntamiento el que preste el servicio, ahí deberíamos ser muy estrictos en la neutralidad competitiva, de tal manera que no tenga una ventaja respecto a otros operadores. Y finalmente decíamos de buscar una regulación intermodal, es decir, una regulación en que integrásemos este aspecto del vehículo compartido también con el transporte público. Esto por lo que referente al ámbito que comentábamos del vehículo compartido. Por lo que hace referencia a la gestión procompetitiva del espacio público, ahí abogábamos porque se integrase la normativa, la política de competencia en la asignación de los espacios públicos. ¿Y ello por qué? Porque somos autoridades de competencia, porque conocemos la normativa de competencia, pero no solo por ello, porque creemos que una gestión, digamos, lo más procompetitiva posible debería contribuir a un mayor crecimiento y dinamismo de la economía local, lo cual redunda con siempre en beneficio del ayuntamiento, del municipio y, en definitiva, del ciudadano. Consideramos que los procedimientos deben ser abiertos y transparentes y buscando siempre la mayor participación de los operadores económicos, de tal manera que supiésemos ver los beneficios empresariales de cada uno de ellos y capturar. Yo creo que allí el término es importante, capturar siempre en favor de los ciudadanos los beneficios derivados de la rivalidad competitiva entre ellos. Déjame hacer un apunte aquí. Decía Jean Tirole, que todos conocéis, sí, y que es Premio Nobel de Economía, que ni los propios consumidores valoran la bondad y los beneficios de la competencia. Por lo tanto, yo creo que allí tenemos un gran reto, todas las autoridades de competencia, de poder difundir los beneficios de la competencia, especialmente para los consumidores, pero también para el conjunto de la sociedad. Yo creo que el proyecto de municipios de competencia es un buen ejemplo, como mínimo, de este intento. Desde luego. Deberíamos buscar también la eficiencia en la gestión administrativa, de este tipo de espacios, y entonces crear o saber crear unos entornos en que los que participaran para conseguir la autorización hicieran unos esfuerzos, hicieran unas inversiones para conseguir ofrecer el mejor producto, el mejor servicio, al mejor precio, sobre todo mejor que el rival que también se presenta, y también buscando temas más el máximo de innovadores posibles. Nosotros decíamos de planificar esta gestión del espacio público. A veces planificar puede ser contrario a la competencia. En este caso creíamos que planificar debería asegurar una seguridad jurídica del operador, planificar qué espacios están disponibles y planificar también qué actividades económicas se van a desarrollar en un futuro en estos espacios, sin perjuicio de que sean los operadores los que también puedan sugerir actividades económicas a desarrollar en los municipios. Yo creo que estas iniciativas a veces las llevan mejor los privados que los propios públicos, que a veces tienen una cierta rutina. Decíamos que en los procedimientos en régimen de concurrencia se deberían sentar garantías de transparencia, publicidad, objetividad y también de imparcialidad.
y que necesitábamos un buen diseño de las bases y los pliegos, fundamental en toda concurrencia, y que sean el máximo de procompetitivos posibles, o como mínimo que no establezcan limitaciones a la presentación. Por ejemplo, si se fraccionan en lotes, que creemos que es una buena práctica, pero luego que no se limite que un licitador solo pueda participar a un determinado lote, cosa que ha pasado habitualmente. Y acabo. Creemos que también ahí es necesaria la aplicación de los principios de contratación pública. Los principios de contratación pública nos deberían asegurar una correcta tramitación de los procedimientos patrimoniales en régimen de concurrencia. En definitiva, buscar una gestión lo máximo eficiente de esta asignación del espacio público, de tal manera que los ciudadanos puedan disponer de estos servicios y de estos productos al mejor precio. Y acabo. Déjame acabar con un apunte de cierta actualidad. Hemos hablado durante estas jornadas y además el apunte me permite reivindicar la función de las autoridades de competencia. Hemos hablado en estas jornadas del informe Draghi, hemos hablado del informe Letta. Quizás nos hemos olvidado de los premios Nobel de Economía que se han otorgado recientemente. Los premios Nobel de Economía han correspondido a los profesores James Robinson, Simon Johnson, el tercero es más difícil, Deren Acemoglu. Estos tres son los que han recogido, a los que les han otorgado los premios Nobel de Economía. ¿Y por qué se los han otorgado? Se han otorgado por sus estudios sobre cómo la fortaleza de las instituciones influyen en la prosperidad económica de los países. Hay un libro francamente interesante de dos de los primeros autores que se llama ¿Por qué fracasan los países? Es lo contrario, fracasan porque las instituciones son incorrectas. Yo creo que entre estas instituciones debemos destacar las instituciones de competencia, las autoridades de competencia. Y creo que unas autoridades de competencia fuertes, de calidad, y si me permites, independientes, que es un tema que siempre remarcamos, yo creo que han de favorecer el desarrollo y la prosperidad de nuestras sociedades. Yo creo que el proyecto de municipios y competencia también ayuda en este sentido. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta. Sí. ¿Qué ventaja supone para la ciudadanía una gestión procompetitiva del espacio público? Yo creo que he intentado precisamente responder has hablado de ello, pero un poco más en tema. concreto. Yo creo que a veces nosotros que sois muy expertos en el ámbito de competencia, estamos demasiado en el ámbito del nicho y en el ámbito de cuestiones excesivamente concretas. Yo creo que deberíamos insistir en el ámbito de la difusión de las virtudes de la competencia. Yo creo que eso me parece absolutamente fundamental, recogiendo lo que decía Tirol. La gente desconoce muchas veces la competencia. Me parece que en la última, los 10 años que celebrasteis aquí, el profesor Inier Areti, el profesor del País Vasco, insistía en que realmente es mucho mejor para una sociedad tener un mercado competitivo que no un mercado monopolístico, oligopolístico, que realmente no daba pie, no respondía a las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, creo que deberíamos insistir en el ámbito de la difusión de esta cultura de la competencia, de que estas rivalidades entre las empresas, al final lo que conseguimos es que los ciudadanos tengan un mejor producto a un mejor precio, y eso es particularmente interesante, o ha sido particularmente interesante en los momentos en que hay una gran inflación. Yo creo que tener un mejor precio, en definitiva, favorece a la sociedad, favorece a las clases más vulnerables. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, ahora le toca el turno al presidente de la Comisión Galega de Competencia, Ignacio López Chaves, que nos va a hablar sobre otro tema que es muy recurrente para las autoridades de competencia, sobre la manera de utilizar de una forma eficiente las prórrogas de las concesiones, ya que normalmente se trata de contratos de larga duración y una cuantía elevada que presenta potenciales restricciones a la competencia. Bienvenido, Ignacio. Cuando quieras es tu palabra. Muchas gracias. Yo también quiero hacer como Roger el acogimiento y la organización de estas jornadas por la Autoridad Vasca de la Competencia y darnos la oportunidad a las autoridades autonómicas de participar exponiendo todo lo que estamos haciendo a lo largo de estos últimos años.
Este es un proyecto que es muestra de esa colaboración que tenemos entre la Autoridad Nacional y las autoridades autonómicas, la excelente colaboración que tenemos con la Comisión Nacional, y esa es una muestra del peso que tenemos las autoridades autonómicas, porque simplemente, ayer decía la presidenta de la Comisión Nacional, el número de expedientes asignados a las autoridades autonómicas es muy elevado y, por tanto, prestamos un importante servicio en garantizar el juego de la competencia dentro del territorio nacional. Nosotros, en este proyecto, teníamos como objetivo estudiar la prórroga de las concesiones de los contratos municipales, centrándonos fundamentalmente en los servicios esenciales municipales, es decir, abastecimiento y saneamiento, los residuos sólidos urbanos y el transporte. El objetivo es analizar estas concesiones desde el punto de vista de las prórrogas, es decir, no queríamos ver el procedimiento, la elaboración de pliegos, sino únicamente ver cómo funcionaban en el ámbito del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia las prórrogas de estas concesiones esenciales. Hay que tener en cuenta, además, que se trata de contratos, ya lo acabas de decir ahora, de larga duración, de cuantía muy elevada, de tramitación compleja y de conflictos en los propios ayuntamientos, la redacción de estos pliegos y la licitación. Suponen un enorme esfuerzo en su tramitación a los funcionarios. Los pliegos son muy complejos, que requieren conocimientos especializados, incluso la aportación de expertos externos. En algunos ayuntamientos, lo que vimos en Galicia es que muchos de los contratos de estos servicios esenciales eran anterior, evidentemente, a la ley de contrato del sector público, incluso a la directiva de concesiones, que se pueden prestar, que hay una alternativa a través directamente por la Administración o a través de empresas municipales, y que además veíamos que en las autoridades de competencia no existían consultas previas respecto de la elaboración de esos pliegos. Como he dicho, nos centramos exclusivamente en las prórrogas. Claro, son contratos de situación muy compleja que normalmente incluyen las prórrogas. Y el problema que nos planteamos es que si era necesario prorrogar o si era incluso conveniente prorrogar estos contratos, porque el plazo inicial ya era bastante amplio. En principio, de acuerdo con los pliegos, el plazo inicial tiene por objetivo cubrir los costes de inversión, los costes de explotación, incluso el beneficio industrial de las empresas que van a prestar ese servicio. Sin embargo, la regla general que observábamos es que estos contratos esenciales se prorrogaban. ¿Por qué? Nos planteábamos, pues será rentable para los concesionarios, que era más cómodo para la Administración y menos complejo para el servicio que le tocaba en ese momento la licitación de ese contrato. En el análisis de esta veíamos, y veremos una de las conclusiones, es que no se estudiaba los efectos de la prórroga, de concesión o no de esa prórroga, a la innovación, vinculada a la innovación, a la competencia y al mejor servicio a los ciudadanos. El estudio lo hicimos respecto de las 7 principales ciudades de Galicia, es decir, las 4 capitales de provincia, Santiago de Compostela, Vigo y la ciudad de Ferrol. En total, 21. No se analizaron ni las instituciones ni los servicios, simplemente analizamos dinámicas y prácticas, con la colaboración, evidentemente, de los servicios de contratación de esos ayuntamientos. Y vimos que de esos 21 contratos, 2 eran prestados por empresas municipales, 7 tenían los contratos vigentes, 5 estaban con prórroga y 7 no tenían contrato y continuaban con órdenes de continuidad. Por tanto, una parte muy importante de los contratos o estaban en prórroga o tenían órdenes o estaban sin contrato con órdenes de continuidad. Evidentemente, ese continuo uso de la prórroga suponía un cierre de mercado, ya que suponía una ampliación del plazo inicialmente previsto en el contrato, la pérdida de innovación que lleva el cierre de ese mercado, incluso un perjuicio para esos usuarios. Algunos de los servicios, por ejemplo, de abastecimiento de agua, se habían adjudicado en el año 89, es decir, desde el 90 se estaban prestando, tenía previsto prórrogas de 5 años hasta 25 años y se iba sucesivamente prorrogando de tal manera que el cierre de mercado podía llegar hasta esos 50 años. Creemos que después del análisis de estudio que la variable de competencia de la innovación no es una variable que tiene en cuenta en la decisión, que son otros factores que determinan la continuidad o no de la prórroga. También hemos visto que no existía planificación de los servicios a finalizar, no existía esa programación declarada la ley de contrato del sector público de programación en la prestación pública y los problemas que los contratos pues que debían de someterse periódicamente a concurrencia, pues no parece que sea un criterio a valorar por parte de la Administración ni los servicios de contratación de esos ayuntamientos.
que las prórrogas parece que son como elemento necesario del contrato, es decir, el contrato inicial, la duración del contrato no es solo el contrato inicial, sino que la prórroga necesariamente tiene que aplicarse en esos contratos, y que incluso las razones y justificación de esas prórrogas aparecían pues motivos no parece justificables, como la incertidumbre en definiciones en proyectos esenciales de ese servicio. Por lo tanto, es un campo importante para la promoción de la competencia, un campo en el cual vemos que es necesario la aplicación y actuación de las autoridades de competencia, y que además puede suponer un riesgo si nos encontramos entre contratos de muy larga duración que requieren inversiones muy costosas para los prestadores de servicio, que suponen, por tanto, una barrera de entrada por la propia naturaleza del contrato, y conociendo que las prórrogas se van a producir automáticamente, como se están efectivamente realizando, el problema es que se quiera mantener ese status quo entre todas esas empresas que prestan esos servicios. Nuestra intención es actualizar este estudio, el estudio de las prórroga de los contratos de los servicios públicos, y por tanto lo que queremos es continuar examinando para garantizar que en el ámbito municipal también se valora la posibilidad de que la prórroga no sea obligatoria, que no sea parte del contrato, aunque del plazo inicial del contrato, que es como es concebida actualmente, y abrir al mercado evidentemente a prestadores de servicios, porque contratos como esos que llevan 25, 30, 35 años, evidentemente en esos años la evolución tecnológica ha mejorado, y por tanto la prestación del servicio podía ser más eficiente desde el punto de vista de la actuación para los ciudadanos, y sin embargo el cierre de mercado que se produce por la aplicación sucesiva de prórrogas lo impide. Con esto finalizo, yo creo que Muchas gracias, Ignacio. Bueno, Ignacio, antes de ser presidente de la Autoridad Galega de Competencia, fue presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, con lo cual creo que es muy pertinente la pregunta que te voy a realizar. ¿Nos podrías hacer una valoración muy brevemente sobre las modificaciones recientemente introducidas a través de la Ley 2/2024, por la que se simplifican los requisitos de modificaciones de prórrogas en el caso de las concesiones portuarias? Esa modificación, esa modificación es curioso. Se modifica la ley de Puerto del Estado a través de la ley de creación de la autoridad independiente de control de los accidentes ferroviarios. Es decir, no tiene que ver una cosa con la otra. Las concesiones portuarias, evidentemente, que es una parte importante de la actividad que realizan las autoridades portuarias. Vigo, además, tiene un número importante de concesiones vinculadas a toda la pesca, porque hay almacenes de pesca y de procesamiento. Creo que son cerca de 3.000 o 4.000 concesiones la que tiene el puerto de Vigo, pero en la categorización de las concesiones hay que ver, yo creo que había que distinguir entre unas concesiones que son estratégicas, terminales de contenedores, industrias esenciales como pueden ser las refinerías, otras concesiones ya importantes, pero no de esa categoría, como pueden ser pues, de almacenes o de terminales de mercancía general, y por último concesiones que pueden ser vinculadas incluso a la actividad de relación puerto-ciudad. Los plazos de las concesiones han ido aumentando a lo largo de los últimos años. Es curioso si se examina y se ve la duración de la concesión portuaria con el porcentaje de la deuda en el Producto Interior Bruto. Cuando el porcentaje de la deuda es muy elevado, las concesiones de la duración de las concesiones se disparan, con el objetivo de que no invierta el Estado, sino que inviertan los particulares. Una de las primeras leyes de puertos, que es la Ley Cambó, pues en un momento en el cual la deuda pública estaba disparada en España, en los años 20, se pusieron concesiones de duración indefinida, incluso perpetua. Posteriormente la deuda pública bajó, y en los años 70, 80 estaba muy baja, y entonces la Ley de Puertos, que creó las autoridades portuarias en el 92, puso como plazo máximo 30 años. Se podía prorrogar incluso un 50% más, pero eran 30 años. Se amplió a 35, y después, cuando aumentó otra vez la deuda pública, se aumenta a 50, incluso con una prórroga extraordinaria hasta 75 años. Además, incluso se ve en esta última modificación, como en otras anteriores, que lo que se quiere es que los inversores hagan y ejecuten o aporten dinero para realización de obras por las autoridades portuarias. En esta última modificación se admite una prórroga extraordinaria de 75 años, que es un plazo muy amplio para la duración de una concesión, que supone el cierre de mercado durante muchísimos años. Hay que tener en cuenta que las concesiones portuarias están incluidas de la Directiva de Concesiones aprobada por la Unión Europea, está excluida. Pero esas concesiones tan amplias, una de las posibilidades de ampliación hasta 75 años es que aportes el 50% de la inversión inicial prevista para que el puerto pueda hacer obras en muelles, obras de accesos ferroviarios, es decir, parte de la financiación que tenía que ser pública la hagan los privados. Por ejemplo, ahora en Valencia se ha
otorgado la concesión a la MSC, una principal naviera del mundo por tráfico de contenedores, y la inversión son 1.000 millones de euros. Como quiera prorrogar dentro de unos años, aportará 500 millones de euros en los 6 meses a la autoridad portuaria, lo cual la inyección de dinero para la autoridad portuaria de Valencia va a ser impresionante. Por tanto, yo creo que mientras en las pequeñas no hay problema, hay competencia, salen a concurso y se presentan varios operadores, en las segundas, en las que ya tienen un mayor, pues también hay cierto movimiento, y en las que son de carácter estratégico, esas son miradas con tanto interés por el Gobierno que incluso algunas veces, cuando se modifica la ley de puertos para modificar la duración y las condiciones de las concesiones, se está pensando en una terminal de contenedores concretas. Evidentemente, las terminales de contenedores hoy están muy vinculadas casi todas a empresas navieras. La competencia ya no es entre ellas, porque cuando se trata de operaciones no de import-export, sino de transbordo, pues tienes competencia de puertos del norte de África y del norte incluso de Argelia, de otros países, y por tanto son muy protegidas. Y si hemos visto la intervención del Gobierno en algunas ventas de empresas, aquí alguna en tema portuario, desde luego la intervención es muy importante, y por eso yo no sé que la competencia en ellas es difícil porque tienen un interés estratégico más allá de lo que pueden tener cualquier otro tipo de concesión. Pero si me preguntas por el tema de competencia en las autoridades portuarias, creo que el principal problema que hay ahora a nivel de tráfico marítimo es la integración vertical de la cadena de suministro. Las navieras, después de la época del COVID, donde tuvieron muchos barcos parados y después empezaron ganaron una barbaridad de dinero, los beneficios no lo han tenido como nunca y se han dedicado no solo a tener terminales, que ya las tenían, la mayoría de las terminales españolas están vinculadas a navieras, sino a adquirir empresas de transporte aéreo, transporte ferroviario, que va a producir un problema de integración de la cadena de suministro del tráfico marítimo, que supone el 30 y tantos % de importación y exportación en España, y aparte de eso, la concentración de las navieras. Cada vez hay menos, hay alianzas. Ahora mismo la Comisión Europea ya ha exonerado de la aplicación del artículo 101, y esos para mí que son los dos problemas más importantes, que en el futuro podemos encontrarnos con que las navieras en unos años van a ser con las empresas tecnológicas pocas, con un gran poder de mercado, y que es tan importante la función que realizan que no vas a poder imponer ningún tipo de sanción, porque van a tener capacidad para poder pagar esas sanciones, y por tanto no sé si en el futuro, como las tecnológicas, aplicarán el criterio de los remedios para garantizar la competencia en un sector tan importante de la economía. Perdón que me haya enrollado, pero muy es un tema que me gusta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora el director de la Agencia de Competencia y Regulación Económica de Andalucía, Joaquín Pérez Muñoz, va a presentarnos brevemente unas recomendaciones para eliminar las posibles barreras a la competencia en el sector de los servicios funerarios, otro sector que también es muy recurrente, como sabéis, para nosotros. Cuando quieras, Joaquín. Muchas gracias. En primer lugar, también quiero sumarme, como no puede ser de otra forma, a lo que ha dicho Roger Ignacio, de agradecimiento por el acogimiento que hemos tenido por vosotros, por la autoridad vasca, y felicitaros por la organización. O sea, a los que nos toque en un futuro organizar la jornada nos ponéis el listón muy alto, bastante alto. Bueno, desde la CREA se realizó el trabajo de recomendaciones para facilitar el acceso y promover la competencia en el sector de los servicios funerarios. Los servicios funerarios, bueno, desgraciadamente todos somos clientes en diferido de los servicios funerarios. De ahí la importancia de que haya que regular a las buenas prácticas y que favorecer la competencia en los mismos, porque tarde o temprano se utilizarán. Es un servicio globalizado, universal para todos. Este trabajo se articuló básicamente en 4 apartados, ¿no? La situación actual de un marco normativo, la necesidad de aprobar una normativa básica reguladora de los servicios funerarios. Se abarca también la situación actual del mercado de servicios funerarios, y por último se hacen las recomendaciones necesarias a la vista de las trabas observadas en los distintos, sobre todo municipios, ¿no? Gracias al trabajo pues, que se hizo desde la CREA, capitaneado por la Comisión Nacional, y donde también se colaboró distintas autoridades como la catalana, la vasca, la Comisión Gallega de la Competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón. Bien, la situación actual del mercado normativo que se analizó, pues un poco caótica, ¿no? Desde el punto de vista autonómico, estatal y local, se visualizó un sistema normativo disperso, totalmente disperso, desactualizado y sobre todo poco transparente. Presentaba grandes déficits que favorecían
las prácticas, las conductas anticompetitivas y no se aplicaban los principios de una buena regulación económica. Como consecuencia de ello, se hacía necesario aprobar una normativa básica reguladora de los servicios funerarios por parte del Estado o de las comunidades autónomas, donde se regule de forma integral dicho servicio y se adopten los principios de la buena regulación, siempre respetando las competencias autonómicas y sobre todo municipales a la hora de establecer los servicios funerarios. Ya en el año 2011 se tramitó un proyecto de ley de servicios funerarios que fue proyecto aprobado en Consejo de Ministros el 17 de junio de 2021, pero se declaró caducado como consecuencia de la disolución de la 9ª legislatura. Es básico porque esta es la gran asignatura pendiente, establecer la normativa básica reguladora de los servicios funerarios. En el documento, como dijimos anteriormente, también se aborda la situación actual del mercado, teniendo en cuenta las peculiaridades de este mercado cuando el usuario, que no es el finado, siempre son las familias, acuden a estos servicios. Hay que tener en cuenta el momento en que se produce, la carga emotiva, momentos delicados, y prácticamente siempre se dejan llevar. Y de ahí donde viene también muchas veces la dificultad de elegir por las trabas que se le presentan. Entonces, debe ser declarado como un servicio de primera necesidad. Y en el trabajo, por último, bueno, como dijimos, se acude a unas recomendaciones necesarias, partiendo de que esa normativa básica y estatal o autonómica se adopte a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que ya hace 15 años que tenía que haberse adaptado, y a la Ley del Libre Acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, como la que se conocía como la Ley Paraguas. Es necesaria, como dijimos, esa armonización legal entre Estado y comunidad autónoma, que no va a ser nunca, no podrá ser efectiva y real siempre hasta que los municipios participen activamente en ellas, porque son al final los que tienen las competencias de esta materia. Por tanto, desde la CREA, cuando se hizo el estudio, se advirtió, y creo que con bastante acierto, la necesidad de que los propios municipios participen en las conferencias sectoriales que se creen al efecto sobre esta materia. Todo ello va a redundar siempre en beneficios para el usuario, mayor competitividad, precios más ajustados, libertad de elección dentro de cada servicio funerario, los paquetes que cada uno quiera acogerse. Entre las conclusiones y recomendaciones que se hizo en el estudio está principalmente, como dijimos, con relación a esa normativa básica de los servicios funerarios, que a los operadores no se les exijan más dificultades de las necesarias, de estrictamente necesarias. O sea, habría que adecuar las ordenanzas municipales a estos principios básicos, como puede ser la garantía de la transparencia de precios y servicios ofertados, la regulación de la obligación de información de los prestadores de servicios que tienen que ofrecer a los consumidores, y ello favorecería una mayor y mejor competencia. También es importante, pues muy importante, delimitar las relaciones entre la aseguradora funeraria y el tomador de seguro. Mira, piénsese que el estudio que se hizo en el 2020 de cuota de prima de seguro por seguro de deceso supera los 2.500 millones de euros. Es un mercado importante. 60 empresas de servicios de seguro había en 2020, pero de ellas, más del 70% de las primas estaban entre las 5 primeras entidades del sector. ¿Qué quiere decir? Ahí se ve la dificultad que tienen los más pequeños para competir en igualdad, porque el 60% de las primas está en las 5 primeras entidades del sector. Y casi un 47% de la población española dispone de seguro. Ahí nos damos cuenta la importancia que también es de regular las relaciones entre las compañías aseguradoras, funerarias, etcétera. El resto, casi el 53%, no dispone de seguro, y calculamos que el coste del sepelio ahora mismo, en un estudio que hay, estaría entre 3.700 y 4.000 euros mínimo, con lo cual es un mercado en el que hay que favorecer eficientemente la competencia. A la hora de limitar esa relación entre las compañías aseguradoras y la funeraria, el tomador del seguro, pues se establecen también unas recomendaciones, como puede ser las compañías con su asegurado, con correo, y sobre todo unas páginas web clarificadoras que en el momento del deceso la familia pueda entrar
y consultar la relación de funeraria, los servicios que le ofrecen, si tienen tanatorio, velatorio, o sea, que puedan elegir. También establecer la obligación a la aseguradora de reportar al tomador o a la familia el coste de los servicios, incluso la posibilidad de devolver la parte del servicio contratado del que no se hizo uso. También se apunta que es importante la necesidad de instaurar un registro similar implantado por la Ley 20/2005, es decir, igual que una persona fallece, se le dice en un registro si tiene un seguro de vida, automáticamente a la hora de contratar un servicio funerario tenga un registro donde dice tiene contratada la póliza de deceso, porque muchas personas, la familia en ese momento desconoce. Hay que actuar rápidamente y no hacen uso de un seguro que venían pagando el familiar al final, ¿no? También se estudia y se recomienda en el trabajo realizado por la CREA la necesidad de prohibir, a la hora de regular, que los centros hospitalarios y las residencias de mayores sean prescriptores de determinados operadores. Es una práctica que viene ocurriendo, es decir, residencias y hospitales, cuando se produce el evento, recomiendan un operador. Pero claro, está excluyendo la posibilidad de mercado a otros operadores. Eso no quita que también se les exija, a la vez que se les prohíbe la prescripción de operadores, si sea un vehículo necesario, esos centros hospitalarios y residencias de mayores, para tener implementada medidas de información al consumidor, relación de operadores, servicios que ofrecen, pero no desde el punto de vista de la prescripción, sino desde la información. Se recomienda también asegurar el acceso a todos los operadores funerarios en condiciones de igualdad y transparente y no discriminatoria en los tanatorios de titularidad pública, con independencia de que estén gestionados por empresas privadas. Es fundamental porque también se ha detectado ciertas dificultades que se les imponen a ciertos operadores en ciertos tanatorios, porque la misma empresa ofrece los servicios integrales y cuando viene otro operador a prestar el servicio, pues se le plantea toda serie de dificultades. Y crear un registro estatal de carácter meramente informativo de prestadores de servicios funerarios, donde se regulen, donde estén detallados todos los prestadores, porque aquí parece que los 4 o 5 mayores son los que copan en el mercado por las facilidades que tiene a la hora de salvar la exigencia, algunas veces desproporcionadas, que le exigen los municipios, y los pequeños muchas veces pues no llegan a eso, entonces pues se ven en situación discriminatoria. Pero con independencia de todo lo anterior, se aborda, y lo más necesario, entendemos el pilar fundamental, que esa normativa integral básica que se apruebe desde el Estado o comunidades autónomas tengan los ayuntamientos que adaptar sus ordenanzas y reglamentos y actuaciones a los principios de buena regulación económica, porque si los ayuntamientos no adaptan después de esa normativa básica que tanto se reclama sus ordenanzas a ellas, pues al final concurrimos en lo mismo, es decir, el exigir una autorización para la prestación de servicios funerarios. Entendemos que es una traba a la competencia y a las buenas prácticas. Lo recomendable sería una declaración responsable. Eliminar la exigencia de que los operadores, como viene ocurriendo, obtengan una nueva autorización cuando hayan sido autorizados en otro municipio. Si en un municipio el operador está autorizado, ha de entenderse que esa autorización es extrapolable al resto del municipio. Además, el exigir la otra autorización es un requisito prohibido por el artículo 4.2 de la Ley 17 y el 18.2 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, con lo cual poca discusión tiene. Examinar los requisitos que se le exigen a ciertos prestadores de servicios por algunos municipios que son desproporcionados, ineficaces, ¿no? Por algunos se les exige pues, un número mínimo de vehículos, lo cual hemos detectado que es absurdo. A algunos se les exige tener en depósito un número, hay un ayuntamiento que se detectó que le exigían tener en depósito para poder operar en su municipio un número mínimo de 100 féretros. Es absurdo. Y hasta en algunos se les exige tener local en el ayuntamiento y un número mínimo de plantilla, de personal. Pues es que muchas exigencias que son verdaderas trabas, ¿no? Incluso hay ayuntamientos que hemos detectado también que habría que revisar que
son los que aprueban los precios y los honorarios de los servicios funerarios en su municipio. Son ayuntamientos pequeños e incluso tienen reserva de actividad para empresas radicadas en el propio municipio, con lo cual entendemos también que es una traba que habría que saltar. Perdona, Joaquín, estamos un poquito justos de tiempo. Te iba a preguntar cuáles eran las principales conductas anticompetitivas que os habíais encontrado en el sector, pero me estás dando un poquito de respuesta. O sea, si quieres ir un poco al detalle y ya le damos... Vamos al detalle. Mira, sí. Las principales conductas anticompetitivas son, como he dicho, la reserva de actividad, ¿vale? Exigencia de tanatorio propio a la empresa de servicios funerarios, exigencia de personal mínimo de plantilla, exigencia de vehículos, número mínimo de vehículos, exigirle una autorización cuando ya tiene autorización en otro municipio, exigencia de local en el propio municipio, exigencia incluso hemos detectado de que hayan ya trabajado previamente en ese municipio para obtener autorización, exigencia de un seguro de responsabilidad civil que solo se puede exigir por ley o exigencia de una experiencia mínima en el sector. Esas son las principales que hemos detectado. ¿Cómo salvarlas? Como dijimos, la regulación básica, adaptar las ordenanzas y cuando sea un servicio de tanatorio de titularidad pública, aunque la gestión sea privada, a la hora de licitar esos contratos, exigir que no se le pueda exigir a estas empresas, a estos operadores, más requisitos de lo imprescindible, como he dicho, que suponen trabas para la entrada de otros operadores en el mercado. Pues muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, ahora Ainara Erce, la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, nos va a hablar sobre la figura del contrato menor, que como sabéis ya hay un debate abierto sobre este tema, ya que la sencillez en su tramitación ha provocado que en numerosas ocasiones se utilice de manera abusiva. Ainara Zurechanda. Bueno, quería agradecer las amables palabras de mis compañeros de panel, presidentes aquí presentes. Es que ricasco zuei por haber venido, o sea, es al revés, el agradecimiento a vosotros. Y ya entrando en el tema de nuestro proyecto de municipios y competencia, la primera historia que hicimos en la Autoridad Vasca fue referida a la contratación menor, como indicaba Ainara. Acometimos este proyecto en el año 2022 tras detectar una necesidad que nos fue puesta de manifiesto en algunos casos por algunos operadores económicos y en otros casos pues porque vimos la necesidad también tras observar algunas conductas que se estaban realizando, algunos procedimientos que estaban realizando algunas entidades locales. Vamos a ver, en el caso de los operadores económicos nos llegaron consultas, incluso quejas, por llamarlo de alguna manera, de algún operador que nos informaba de que en el municipio en el que habitualmente prestaba servicios y ejercía su actividad, pues le habían adjudicado un contrato menor a alguien de su competencia y tras haber concluido ese contrato, pues porque se había alcanzado el umbral por el que se permite la contratación menor, no le habían adjudicado a él el contrato que por turno, ¿no? Le correspondía. Cosas así, ¿no? Entonces existía cierta creencia por parte de los operadores económicos a poder participar en un reparto vía contratos menores. Bien, eso por una parte. Por la otra, en lo que a las entidades locales se refiere, pues tenemos todo tipo de entidades locales, ¿no? La dimensión de las entidades locales es muy diferente. Entonces, existen entidades locales que tienen un tamaño, una envergadura grande y que cuentan con servicios muy especializados de compra pública, que se encargan de la compra pública y lógicamente, bueno, pues conocen perfectamente la normativa y la aplican correctamente. En otras entidades, sin embargo, pues debido a su tamaño, pues muchas veces ocurre que la misma tienen una única persona encargada tanto de la compra pública como del tema urbanístico o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues no se puede ser especialista en todo y a veces pues eso lleva a que a lo mejor no se tramite un contrato menor de la manera que se debería o igual no tienen los medios suficientes para hacer un procedimiento ordinario, no lo sé. El caso es que detectamos esa necesidad y consideramos oportuno hacer una guía, un pequeño informe, unas recomendaciones, un decálogo, de tal manera que pudiésemos colaborar para que las entidades locales pudiesen tener una guía para la tramitación de esta modalidad contractual. Bien, sí quiero dejar claro que la guía, el decálogo, son recomendaciones desde un punto de vista, nosotros somos autoridades de competencia, entonces lo que hacemos es hacer informes procompetitivos, ¿no? Entonces, en ese decálogo, algunas de las recomendaciones que se realizan son recomendaciones procompetitivas, que no quiere decir que sean de obligado cumplimiento teniendo en cuenta la ley de contratos, ¿de acuerdo? Esto quiero que quede claro porque en alguna ocasión pues lo hemos tenido que dejar claro porque se nos ha achacado que decíamos cosas que no tiene que... Bueno, pues es que son recomendaciones en algunos casos. Bien,
entrando ya más en materia, bueno, todos conocemos, ¿no?, el contrato menor. Se trata de una fórmula, es un instrumento que está recogido en la Ley de Contratos que facilita mucho la vida a los operadores, a los agentes encargados de la compra pública, porque la tramitación es terriblemente sencilla, es muy ágil. Y es tan ágil que permite la adjudicación directa de un operador económico para la realización de unas prestaciones concretas, servicios, suministros o obras. El elemento más característico, definitorio de los contratos menores, es el umbral. Hay un umbral que permite acudir a esta vía de adjudicación directa, que son los 15.000 euros de valor estimado, menor a 15.000 euros de valor estimado en el caso de los suministros y servicios, y ahora estoy dudando, creo que son 40.000 en el de las obras. Bien, la tramitación es muy ágil, permite adjudicación directa. Adjudicación directa quiere decir que si seguimos estrictamente la Ley de Contratos no hace falta ni pedir ofertas, se puede adjudicar directamente. Es cierto que hay instrucciones, diferentes entidades se han dotado de instrucciones recomendando la petición de al menos 5, es decir, se recomienda ser procompetitivos y que aunque la ley no establezca esa obligatoriedad, que se soliciten 3 presupuestos al menos también, o sea, por lo menos, ¿no? Bien, yo creo que es importante, igual aquí me voy a parar un segundo para decir, el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, ya desde el artículo 1 está diciendo que en cualquier compra pública que se realice, en cualquier procedimiento de compra pública, que se respeten, que se salvaguarden y que se garanticen los principios de libre competencia, ¿vale? Entonces, realmente, aunque la Ley de Contratos diga que se puede realizar una adjudicación directa en la compra menor, ¿no?, cuando se acude a ese instrumento, hombre, no tenemos que perder de vista también el artículo 1 y por qué ese principio es tan importante, ¿no?, por todos los beneficios que la concurrencia aporta. Vamos a conseguir mejores prestaciones a precios más baratos, ¿vale? Entonces se intenta fomentar eso. Bien, decía, el contrato menor, ¿qué pegas puede tener? Bueno, pues el contrato menor no requiere publicidad previa. Por tanto, la selección de no se hace un procedimiento abierto que los operadores que están en el contrato puedan acudir y presentar oferta libremente a la Administración que necesita dar un servicio, ¿no?, o acudir a proveerse de algún bien o servicio. Entonces, bueno, pues es directamente la Administración la que solicita las ofertas que considere oportunas. Entonces, ya, primera pega es la falta de publicidad previa, porque luego sí hay una publicidad posterior de información, de transparencia de a quién se le ha adjudicado, ¿vale? Pero la previa no existe y entonces ya eso es una falta, es un cierre de mercado, podríamos decir, ¿no?, porque los operadores no pueden presentarse a esa licitación, a ese mercado. Bien, entonces, ¿qué pega suele haber, además de este cierre de mercado, ¿no? Bueno, pues lo que detectamos fue que había un uso abusivo de este instrumento de compra. ¿Y por qué hay un uso abusivo? Pues por lo que decíamos antes, el procedimiento es tan sencillo que facilita muchísimo la labor de quienes tienen que realizar una compra en un momento dado, ¿no? Pero claro, la Ley de Contratos, cuando ha autorizado ese tipo de procedimiento, estaba pensando, tenía en mente unas necesidades que fuesen no planificadas, es decir, es el uso extraordinario, porque habitualmente cuando se va a realizar una compra y acudimos al mercado, las administraciones, las autoridades aquí presentes incluidas, debemos utilizar los procedimientos ordinarios. La compra vía contrato menor debe ser extraordinaria. Está prevista para cuestiones no previstas, entonces si las entidades locales hacen una planificación adecuada van a saber cuáles van a ser las necesidades que van a tener a lo largo del año. Eso no exime que, por supuesto, puede ocurrir algo que no previsto y entonces, bueno, pues ahí sí puedes acudir a la vía de este contrato menor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ha habido un uso abusivo y muchísimas necesidades que estaban perfectamente previstas no se han realizado por las vías ordinarias. Por ejemplo, no sé, si pensamos en un tipo de la organización de la cabalgata de Reyes, pues ningún ayuntamiento puede decir que no sabe en qué fecha se va a realizar la cabalgata y que va a haber unas necesidades ahí. Entonces, no se puede, independientemente de que el importe, que el umbral del contrato menor, o sea, perdón, el importe de la prestación que se va a contratar sea menor a esos 15.000 euros que hemos dicho, no es una necesidad no prevista. Entonces, debe acudirse a los procedimientos ordinarios, ¿de acuerdo?
Luego hay otro tipo de necesidades que son diarias, ¿no? No sé, una administración pública requiere de los servicios de limpieza todos los días del año, todos los meses, no es una necesidad no prevista. Entonces, lo mismo, si durante 12 meses vas a necesitar unos servicios de limpieza, da igual que la prestación por su importe no llegue a esa cantidad, debe realizarse una licitación, debe acudirse a un procedimiento ordinario. Bien, eso sería el uso abusivo, ¿no? Otra de las cuestiones que se detectaba, que vimos, era el fraccionamiento del contrato. No se puede realizar el fraccionamiento del contrato, utilizar la vía del contrato menor fraccionando contratos, ¿no? Es decir, voy a contratar servicios de montaje, voy a hacer cachitos y voy a ir haciendo cachos de 15.000 euros. Pues no, porque eso es una contratación absolutamente irregular. Estamos incumpliendo una prescripción de la ley de contratos que dice que no podemos fraccionar los contratos para eludir el umbral que nos obliga a acudir a otro tipo de procedimiento. Y eso se hace continuamente. He puesto este servicio, me ha venido a la cabeza el tema del montaje, pues porque en un análisis que realizamos en la Autoridad Vasca de la Competencia pudimos comprobar cómo a lo largo de varios años una entidad local estaba adjudicando en torno a 100 contratos menores que eran las mismas prestaciones, y me da igual que el servicio de montaje fuese de un servicio de cultura, fuese el servicio de deportes o fuese otro tipo de servicios. El caso es que hay que tener en cuenta que lo importante es el objeto y no el sujeto. Tampoco vale con cambiar a quién le adjudico. Lo importante es el objeto. Si las prestaciones son objeto de contratación conjunta y se refieren todas a servicio de montaje, el cómputo anual que nos lleva a decir cuál es el procedimiento que tenemos que aplicar es ese, o sea, que el objeto y no el sujeto. Había muchísima confusión, incluso entidades locales confundían el objeto, el sujeto, los operadores, bueno, pues vale, igual es más comprensible, pero es que incluso las entidades locales confundían que el objeto, vale, tenemos que mirar cuáles son las funcionalidades que se pretenden contratar y juntarlas para hacer el cómputo anual. Bien, entonces he dicho ya el uso abusivo, el fraccionamiento. Y bueno, concatenación de contratos, lo mismo. Con concatenación de contratos no podemos decirlo, el servicio de limpieza un año, paro, siguiente, otra vez servicio de limpieza, contrato menor. Eso es concatenación de contratos, porque la duración de los contratos también hay que tener en cuenta, ¿vale? Y insisto, no son necesidades no previstas. Y bueno, yo creo que pararía aquí. Podría seguir hablando, pero... Es que ricasco, Ainara. Me gustaría que me indicaras ahora qué experiencia tiene la Autoridad Vasca de la Competencia en la detección de indicios colusorios en este tipo de contratos. Ya has hablado del montaje, etcétera, pero alguna cosa un poco más. Y aparte, en su caso, ¿qué se podría hacer para mejorar la relación entre las autoridades de competencia y los ayuntamientos o diputaciones? Bueno, vamos a ver respecto a lo que es... Claro, yo ahora mismo estaba hablando un poco de lo que es un poco mejora en la tramitación, ¿no? No estaba hablando de acuerdos colusorios entre empresas, esto era más un poco desde la parte de la administración, de cómo tiene que sacar las licitaciones. Respecto a la otra parte, ¿no? Lo que sería la otra pata que trabajamos las autoridades de competencia, que serían las conductas colusorias o lo que venimos a llamar bid rigging. Se trata de amaños en las licitaciones públicas, ¿no? Cuando los operadores económicos se ponen de acuerdo para presentar sus ofertas en una licitación pública y eludir ese riesgo que lleva el presentarte a una licitación, ¿no? Ya hemos detectado, es algo muy común, ¿no? En los bid rigging, en las licitaciones públicas, para repartirse todos un cachito de la tarta, ¿no? de la licitación. En los procedimientos de contratos menor, bueno, en cualquier procedimiento de compra pública es muy difícil detectar un acuerdo colusorio, porque normalmente, además, los operadores económicos son conscientes de que esos amaños están prohibidos y entonces, bueno, pues incluso suelen utilizar técnicas muy sofisticadas para eludir los controles de las autoridades de competencia, incluso de los órganos de contratación, que insisto, que son también garantes. Lo dice el artículo 1 de la ley también, e incluso la ley de contratos ha incluido un montón de llamamientos también a los órganos de contratación, a los órganos de recursos contractuales, indicando que deben también, tienen que ser partícipes de este control, no nos recae solo a nosotros, a las autoridades de competencia. Entonces, bien, detectar esos amaños,
pues es muy difícil y además suelen tener técnicas muy diversas. El fin es el mismo, es repartirse el pastel, pero pues pueden realizarlo a través de ofertas de cobertura, lo que llamamos ofertas de cobertura, que es aparentemente presentan varias ofertas, ¿no? Pongamos por caso que una entidad local solicita vía contrato menor 3 presupuestos a diferentes operadores. Estos operadores, pues, por cercanía o por lo que sea, se conocen, son conscientes de que les han pedido 3 ofertas y pueden decir, venga, vamos a presentar las 3 ofertas, pero vamos a decidir que la mejor sea la tuya y así ya sabemos que la tuya va a ser la seleccionada. Y el año que viene hacemos lo mismo, pero vas a ser tú. Eso sería una oferta de cobertura. También otra de las formas puede ser acordar los precios, hacer intercambios de información. Bueno, ¿pero habéis detectado todos esos indicios en la autoridad vasca? Sí, en algunos casos sí, pero lo que venía a decir ahora es que en un procedimiento ordinario, que suele ser difícil detectarlo, insisto, es difícil, pues imaginémonos en un contrato menor, en este tipo de procedimiento que es tan ágil, que tiene muy poquita documentación, porque prácticamente es suficiente con la memoria que se hace la memoria que hace el órgano que va a contratar, pero es que la oferta que se presenta, el único documento que tenemos de análisis prácticamente es la oferta, una oferta, no tenemos documentación, ¿no? Entonces, si en un procedimiento ordinario es difícil, en un procedimiento de contratación menor es dificilísimo, es prácticamente imposible. Y luego además las utilidades de competencias, que lo poquito que podemos mirar es lo que vemos luego publicado a posterior, ¿no? Ese trimestralmente hay obligación de publicar lo que se ha adjudicado, ¿vale? Pero nos faltan elementos, salvo que las propias entidades locales sean conscientes o tengan indicios o vean algo raro, ¿no? Pero monitorizar eso es muy difícil. Bueno, ha habido casos en que se han detectado, por ejemplo, un caso que veníamos a llamar consultoras, que es un caso que lo llevó la CNMC, pero que se inició aquí en Euskadi, tras una inspección que hizo la Autoridad Vasca de la Competencia. Pues ahí sí que se vio, por ejemplo, que había operadores económicos que se estaban repartiendo licitaciones que hacían diferentes entidades administrativas, y muchas de ellas eran procedimientos ordinarios grandes, ¿no? Hubo documentación, pero luego también ahí se pudo ver que también se repartían los contratos menores e incluso lo que antes, la posibilidad que había de procedimientos negociados sin publicidad, que también se adjudicaban de una manera bastante sencilla y ágil. Bien, pues ahí sí se vio que contratos menores también utilizaban la vía, pero es muy difícil. Sí que analizamos un caso en la autoridad que lo que hicimos fue ver, ¿no? Porque teníamos un montón teníamos ciertos indicios de unos contratos, bueno, pues pedimos lo que se denomina la declaración de operaciones con terceros a la Diputación, que consiste en, bueno, cualquier operador económico que realice prestaciones para cualquier empresa que supere el umbral de los 3.005 euros, me parece que es, o algo parecido, tiene que hacer una declaración de operaciones con terceros, ¿no? Y ahí ves a quién ha estado prestando servicio. Entonces ahí puedes hacer un poco el cruce de ver si luego le pides la documentación también a la empresa, ves a quién han subcontratado, puedes hacer un poco de cruce de información. Y pudimos ver en una ocasión que, sorprendentemente, prestaciones que estaban contratadas por este procedimiento luego eran subcontratadas a la empresa competidora. Entonces decíamos, si alguien está utilizando la contratación directa para adjudicar directamente a una empresa que tiene la capacidad suficiente para hacerlo, porque si no, no le podrías adjudicar, y luego le subcontratas al de al lado, que encima es tu competidor, eso puede ser un indicio que te puede dar la pista. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque si no vamos a superar el tiempo. Sí. Es que ricasco, ha sido todo muy interesante. Bueno, acabamos ahora con esta primera ronda. Antes de comenzar la segunda, no sé si hay alguna pregunta concreta. Si no, luego al final tenéis tarjetas que podéis hacer en los tarjetones preguntas y las leeremos al final. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Bueno, pues planteo esta ahora y luego ya al final. Va para Ruller. A ver, recientemente la Autoridad de Competencia catalana ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra el Plan Especial Urbanístico para la implantación
o ampliación de equipamientos funerarios en la ciudad de Barcelona, que afecta básicamente a tanatorios y crematorios. ¿Podría exponernos brevemente los riesgos que para la competencia ha detectado la Autoridad Catalana de Competencia en la nueva planificación urbana de los equipamientos funerarios de Barcelona? Yo creo que esto enlazaría con, con lo que ha explicado sí, realmente Joaquín. Nosotros hemos detectado en este plan funeral, en este plan urbanístico que afecta a los tanatorios diversas irregularidades en el ámbito de competencia. Muy particularmente me centraré en una, es la limitación de la instalación de tanatorios en determinados espacios que creemos que limita la posibilidad de que operadores en este ámbito de tanatorios se establezcan sobre todo básicamente estamos hablando del Ayuntamiento de Barcelona. Estos tanatorios deberían estar situados cerca de los cementerios por un lado y a una distancia de 300 metros unos de los otros. Creemos que estas limitaciones, juntamente con ya la exigencia de la licencia ambiental, son unas limitaciones suplementarias que no se justifican adecuadamente en un ámbito, como más decía bien Joaquín, en un ámbito que debería ser el máximo procompetitivo para que los usuarios puedan tener diversas alternativas. Y creemos que estas limitaciones lo que hacen es la imposibilidad de que nuevos actores se establezcan tanatorios. Brevemente, esta sería la respuesta. Pues mila esker guztioi, os podéis ir sentando. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y ahora, bueno, subirá la segunda ronda a la mesa, que son el vocal del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura, Pedro Rosado, el presidente del Tribunal de Defensa de Aragón, Mario Barea, y la subdirectora del Departamento de Promoción de la Competencia, Irene Pinilla. En este orden, por favor. Tú el segundo y Pedro sería aquí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, Pedro nos va a hablar sobre la intervención de las administraciones locales a la hora de otorgar licencias para autorizaciones y permisos a proyectos de energías renovables. Puedes empezar cuando quieras, Pedro. Yo quiero reiterar también el agradecimiento a la Autoridad Vasca de la Competencia, pero tampoco voy mucho más allá, porque si no lo que conozco es el tiempo y no estamos. ¿No se oye? No. Pero eso es que se ha caído antes. Ah, bueno. Y digo, no sé si le ha pasado algo. Bueno. Vale. Bueno, vamos bien de tiempo, o sea que... Ya. Ahora. Bueno, decía que quería reiterar el agradecimiento que ya se ha hecho aquí a la Autoridad Vasca de la Competencia por la organización y desde luego por la acogida que han tenido con todos los que venimos de fuera a esta preciosa ciudad de Bilbao, que además cómo ha cambiado para bien. Queríamos hablar del tema de la eficacia de la intervención pública dentro de, digamos, de los proyectos, de las tareas que se hicieron en el proyecto de municipios y competencias, de la eficacia de la intervención pública, verla desde el punto de vista de la instalación de energías renovables, y se hizo un trabajo, especialmente en la Comunidad de Extremadura, que nos ha servido para darnos cuenta de dos cuestiones. Una, que estamos muy lejos de las administraciones pequeñas, ya se ha dicho aquí, estamos lejos de los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos más pequeños, pero también estamos lejos de las diputaciones, que ya no son realmente tan pequeñas y que acaban asesorando a la mayoría de los ayuntamientos. Esa eficacia de la intervención pública en este tipo de cuestiones, como en las demás que hemos estado tratando aquí, buscábamos utilizar dos vías. Una era para la promoción de la competencia, una era por un lado, favorecer las licencias y de la contratación, las licencias de construcción, las licencias de implantación de las energías renovables, vía decretos autonómicos y vía también lo que son los puros permisos de los ayuntamientos. Y, por otro lado, evitar que en algún caso incluso tuviéramos que acudir a los tribunales, cosa que de momento no ha sido necesaria. Se proponían una serie de
medios para colaborar, por ejemplo, el establecer un registro de ubicaciones, el que se supieran cuáles eran las ubicaciones idóneas de estas energías renovables en los distintos territorios. No es lo mismo poner un territorio en un terreno absolutamente yermo que al lado de un parque natural. Especialmente en Extremadura es importante esto de lo que es el respeto a los parques naturales y a la biodiversidad. Facilitar, como he dicho, el tema de las licencias, reducir trabas y facilitar realmente que haya un entorno que facilite la implantación continuada, la implantación de estas energías renovables. La verdad es que en el caso de Extremadura, yo creo que en toda España, pero especialmente en el caso de Extremadura, ha sido un auténtico boom. Es decir, vemos, nos gustará más o menos desde el punto de vista visual, pero vemos muchísimas, cada vez más, plantas fotovoltaicas, principalmente también eólicas, pero plantas fotovoltaicas en el territorio. El problema está en que, junto a esa lejanía que seguimos teniendo de las administraciones locales, nos hemos encontrado con que, desde el punto de vista de la administración central, se exigen una serie de trabas que lo que hacen es retardar y, sobre todo, un poco limitar la posibilidad de competencia por parte de los operadores. Y es que la energía no solamente se produce, sino que hay que evacuarla. Hay que evacuarla a la red. La red eléctrica española, pues es pública, y la Ley 24/2013 establece la necesidad de obtener una serie de permisos para evacuar convenientemente la electricidad a la red y que sirva. Eso se hace a través en este caso, del Ministerio de Industria, a través de las redes, de la red pública de electricidad, y se hacen anualmente o 2 o 3 veces al año una especie de concursos, no de concursos, realmente son valoraciones de proyectos que se hacen, que se presentan a la Administración para evacuar. Oiga, ¿dónde puede usted evacuar? Porque si ponemos todas las plantas fotovoltaicas al lado de una infraestructura pequeña, pues no vamos a poder evacuar. Y eso en un principio parece correcto. Pero ¿qué ocurre? Que eso al final provoca lo que en un principio podría ser, bueno, pues una concurrencia sana, en la que distintas empresas, bueno, pues presenten sus proyectos y vayan a concursar. Pero nos hemos dado cuenta de que, curiosamente, aprovechando esa lejanía de los municipios, aprovechando la necesidad, la mayor parte son municipios en los que hay un problema de despoblación, que necesitan dinero, claro, y la implantación de una planta fotovoltaica conlleva mucho dinero para el ayuntamiento en tema de permiso de obra, licencia de actividad, dinero también para el pueblo, tanto en la construcción como posteriormente, pues el ayuntamiento, el alcalde del pueblo, pues le abre las puertas totalmente, lo que usted quiera. Y empiezan a aparecer una serie de consultoras que normalmente están ligadas a empresas energéticas, en las que, bueno, pues empiezan a recorrerse el pueblo y a ofrecer a los pequeños tenedores de tierra, bueno, o quizás no tan pequeños, pero que ganaderos, agricultores, en los que han perdido esa rentabilidad, ofrecerle lo que vienen a llamar un precontrato de arrendamiento de derecho de superficie. Es decir, oiga, yo durante 30 o 40 años, si me dan el ok, si me dan ese permiso para conectarme al nodo, voy a arrendarle por X el derecho de superficie, es decir, el derecho a implantar mi planta fotovoltaica. Debajo usted puede seguir poniendo sus ovejas a pastar, no vacas, ni cabras, solo ovejas, pero bueno, pero puede usted seguirlas poniendo a pastar y yo le voy a pagar una renta. El agricultor, el ganadero, encantado, pues yo quiero. Pero lo que sí hemos detectado, la realidad al final va superándonos día a día, es que nos empiezan a llegar contratos y son todos iguales. Todos los contratos son iguales, pero es que hay frases que son calcadas, sea quien sea, y lo que es peor, los precios también. Entonces, es algo en lo que tenemos que empezar a investigar, y me imagino que, igual que está pasando en Extremadura, en donde hay más sol, imagino que en Andalucía, en Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, probablemente vuelva a pasar, pueda estar pasando lo mismo. A ver si estás levantando la liebre. Estoy levantando la liebre porque realmente eso ocurre. Por tanto, esa buena voluntad, y
unida a la desconexión de los municipios, pues nos está llevando a estas otras situaciones. Y luego también estamos descubriendo otra serie de cuestiones que creo que también son interesantes el tratar aquí, también otra liebre que hay que levantar, y es en base a la protección del medio ambiente, cada vez haya menos emisiones de CO2, es decir, se está utilizando en los pliegos por parte de los ayuntamientos de concursos lo que se llama la cláusula de huella de carbono. La cláusula de huella de carbono es que en una licitación de una obra, o bueno, de otras cosas, principalmente son de obras, se dice, bueno, aquí realmente hay que premiar al que no contamine. Y eso, en principio, oye, está fenomenal. La cuestión es que, ¿cómo premio al que no contamina? Normalmente establezco una puntuación de 0 a 10 que va en función de dónde está el domicilio social de la empresa que pretenda concurrir a la obra. De manera que le doy 10 puntos a la que está en el pueblo y le doy 0 puntos a la que está a más de 100 kilómetros. Yo me pregunto, y de hecho hay empresas que ya lo han llevado a los tribunales y lo han ganado. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en ese sentido que se carga, como no puede ser de otra manera, esa cláusula de huella de carbono. Pero los ayuntamientos lo siguen utilizando y lo que es peor, las diputaciones también. Y es que, claro, yo me pregunto, ¿realmente contamina menos el que tiene el domicilio social en el pueblo? Haga usted esa cláusula de huella de carbono, que es algo en lo que tenemos que seguir investigando y tenemos que poner los ojos muy encima. Haga usted saque usted esa cláusula, pero siempre y cuando se pueda demostrar que realmente en esa obra concreta y para las actividades concretas de esa obra se demuestre que hay una menor emisión de CO2 y, por tanto, una menor huella de carbono. De momento eso no lo he visto. O sea, solo he visto que a quien se le ha dicho, oiga, quite usted eso porque si no vaya a los tribunales, lo ha quitado, otros siguen haciéndolo, pero nadie se ha ocupado de hacer lo que debería hacer, que es el comprobar caso por caso, obra por obra, cómo se está afectando a la huella de carbono. Y por último, ya de rebote, hemos visto esto como de rebote, hemos comprobado también cómo empieza a extenderse una costumbre en los pliegos de licitaciones, que es exigir un determinado tipo de letra, un interlineado y un tamaño de letra para las memorias. Lo cual, bueno, hasta el punto de que o se puntúa o incluso te llegan a excluir del concurso si no lo utilizas. Creo que es algo en lo que también tenemos que trabajar porque seguramente, a lo mejor ya lo hay en otras comunidades, pero seguramente esto no pase solo en Extremadura, pero yo digo que realmente me parece que vulnera desde luego la competencia, el principio de libre concurrencia, que también está en la Ley de Contratos del Sector Público, que es la que conocen exclusivamente, porque realmente las leyes de competencia es que no las conocen nadie. Perdóname, te voy a hacer ya la preguntita porque andamos un poco justos de Venga. tiempo. Bueno, todos sabemos que Extremadura es la comunidad autónoma que tiene un mayor porcentaje de energía fotovoltaica por metro cuadrado y que se necesitan autorizaciones del Ministerio para verter la energía en la red y existe una lucha entre las empresas para obtener este cupo. ¿Cómo entra el derecho a la competencia en este sector tan monitorizado y cuál es vuestra experiencia? Claro, la experiencia es un poco lo que he contado antes. Realmente el que tendríamos que pedir a los ayuntamientos, si quieren, el que ese tipo de contrato que va llegando a los pueblos, nos lo pasen para que veamos esa relación que yo he visto, sin duda existe, o sea, no es normal que todos los contratos tengan casi el mismo texto y sobre todo que el mismo precio, y sobre todo lo que creo que tenemos que trabajar mucho es en formar a los secretarios de ayuntamiento, a los técnicos de contratación de las diputaciones, a los técnicos de licencia de las entidades locales en competencia. Es decir, que no solamente tengan en mente la Ley de Contratos del Sector Público, que por supuesto, sino también la normativa de competencia que al final favorezca lo que es la libre competencia y la libre concurrencia visto desde el sector. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente invitado es Mario Barea, es el presidente de la autoridad del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón. Mario, te voy a pedir que nos expliques cuáles son las principales restricciones a la competencia que os encontráis en las licitaciones de concesión otorgadas por autoridades locales. Iba a decir que a mí casi directamente fueras a la pregunta, por cómo vamos de tiempo. Sí, pero bueno, yo creo que con esto a ti no te voy a hacer pregunta. Quiero en primer lugar, felicitar a
a la organización por las jornadas y sobre todo por los temas. A mí personalmente, ya se lo decía ayer a Ainara, los temas elegidos para las mesas, menos esta, me han parecido todos muy interesantes. Esta es la más técnica. Y sobre todo lo que quiero es sumarme a los agradecimientos que habéis hecho todos y en singular al primero de Roger, a Merche, que creo que nos ha dado. No os pongáis los demás, no os lo tomáis a mal, pero Merche ha sido con nosotros estupendo. Y también quiero extender el agradecimiento a mi propio tribunal y al secretario del tribunal, a Daniel, y a la directora del Servicio de Defensa de la Competencia, porque en realidad este informe, cuando se hizo este estudio y cuando se elaboró la jornada, yo todavía no formaba parte del tribunal, o sea que nada de lo que aquí se haya recogido es mérito mío, yo soy solo el relator de lo que allí se hizo. Quiero poner un poco en contexto el informe, el estudio. Se trabajó sobre las concesiones, los pliegos de concesiones elaborados por los ayuntamientos, porque en Aragón era un tema sobre el que había habido casos tanto de promoción como de expedientes sancionadores y se constató que era un tema que tenía mucho interés. Tan es así que ahora mismo tenemos vivo tanto un informe como un expediente, abierto un expediente sancionador sobre cuestiones de concesiones. Y lo que se hizo fue centrarlo en una serie de temas, en 5 en concreto, que eran actividades de las que se entendía que eran más habituales o que afectaban de manera más directa a los ciudadanos, que eran las zonas azules, el estacionamiento en vía pública, la explotación de bares, cafeterías, kioscos en piscinas, tanatorios, es un tema que creo que es recurrente, y luego el del transporte urbano. Es cierto que aunque hay particularidades entre cada uno de los sectores, lo cierto es que era muy sencillo detectar unas pautas recurrentes, entonces temas no son solo nuestras, yo creo que se dan en cualquiera. Me gusta, cuando antes has señalado que hay que tener en cuenta la diversidad de tamaño de los ayuntamientos, Aragón es una comunidad en ese sentido muy particular, porque hay una ciudad que tiene más de la mitad de toda la población de la comunidad autónoma y el resto son municipios, pues hay alguno de cierto tamaño, pero luego hay municipios muy pequeñitos. Os hablo de municipios de 40, 200, 600 habitantes, muchos. Y luego las necesidades no son exactamente las mismas, pero la realidad que se constata es la misma. Lo que se hizo en el informe, en el estudio, era obtener una serie de temas sobre los que reflexionar y de eso se extraían una serie de conclusiones. Voy a ir todo lo rápido que pueda en cuanto a las... Voy a ir directamente a las conclusiones, porque era en lo que más se vio que había más problemas. La primera, una cuestión de delimitación incluso del instrumento jurídico a utilizar, porque desde el punto de vista de la normativa de contratación hemos visto que para probablemente los mismos servicios en unas ocasiones se acude a las concesiones demaniales, que encima quedan fuera de la ley de contratos del sector público. Luego hay otros casos que son concesiones de servicio, había algún caso todavía de contrato administrativo especial, había algún contrato directamente contrato de servicio, es decir, había mucha variedad y creo que esa es una primera cuestión que hay que tener en cuenta en la aproximación al servicio que se quiere prestar, cuál es exactamente y cuál es el interés prioritario. Vinculado a este, y en cuanto a la delimitación del objeto, en muchas ocasiones se mezclan actividades que pudieran desagregarse para que se prestasen o que se licitasen por separado, lo cual permitiría que entrasen más oferentes o más competidores a prestar los servicios. Y una cuestión que también se ha tratado en una de las historias, que era la gallega, era lo relativo a la duración. Las duraciones son de lo más variopinto, de lo más heterogéneo, y es verdad que en casi todos los casos, o en todos, se justifica por la necesidad de permitir recuperar los costes, pero es cierto que para el mismo servicio, según hay distancias de duración altísimas de unos municipios a otros. Luego, eso es también una cuestión sobre la que habría que reflexionar. Y en cuanto a la última barrera que se encontraba en estos pliegos, es la relativa a los requisitos exigidos a los oferentes, a los licitadores, básicamente en cuanto a los de solvencia o en cuanto a los o los requisitos técnicos, porque de hecho ha habido al menos 2 casos, que yo sepa, me corregiréis, Dani, un pliego para el contrato de transporte urbano de Zaragoza y el de la zona azul de Calatayud, que incluso fueron anulados por los tribunales porque eran requisitos que se entendía que eran que excedían lo necesario para cumplir con las necesidades del servicio. La última conclusión a la que se llega en el informe es la de que se fomenta, se
recomienda fomentar la colaboración entre administraciones de lo más variado, en forma de asistencia técnica, celebración de jornadas, encargos de elaboración de estudios y, por último, la solicitud de informes a las autoridades de competencia, que nadie nos ha hecho ni caso con esta recomendación, este ofrecimiento. No hemos recibido ninguna. Y con esto lo dejo. Muchísimas gracias por la rapidez. Bueno, por último es el turno de Irene Pinilla, que es la subdirectora de promoción de la competencia de la CNMC, y nos va a identificar las principales restricciones en el despliegue de las telecomunicaciones. Bueno, eso por un lado, pero sí que me interesa la pregunta, te la voy a decir porque así tú manejas el tiempo. Aprovechando que está aquí y que ha sido una de las coordinadoras del proyecto de municipios y competencia desde el año 2021, pues nos gustaría que haga una valoración del proyecto. Así te distribuyes tú el tiempo para las dos cosas. Muy bien. ¿Vale? ¿Cuánto más o menos? 6 minutitos. Perfecto. ¿Vale? Bueno, sí, son 7. Sí, fenomenal. Pues nada, muchas gracias a todos. Agradecimiento muy rápido, por supuesto, a la autoridad vasca, a todos vosotros, y agradecimiento especial porque haya una mesa dedicada a municipios y competencia. O sea, para mí es realmente pues una verdadera ilusión, porque fue un proyecto que surgió en el despacho con 2 o 3 compañeros. Tú lo inicias y no sabes que luego va a ser esto, porque cuando haces algo de cero y algo nuevo, pues no tienes conocimiento de cómo va a ser. Y es verdad que se ha convertido, sobre todo en el ámbito de promoción, pues bueno, pues uno de los buques insignia, yo creo, de la CNMC y de las autoridades. Entonces, pues bueno, si quieres a continuación voy a dar 4 pinceladas de la historia de redes y luego os cuento un poco los puntos clave que para nosotros ha sido el proyecto. La historia de despliegue de redes de comunicaciones estaba ya desde el inicio, cuando planteamos cuáles serían historias interesantes, ya la teníamos sobre la mesa. Pero es verdad que en ámbito sobre todo de promoción, yo creo que es muy importante ver el momento en el que la planteas. En ese momento estaba todavía en tramitación la Ley General de Telecomunicaciones, entonces preferimos esperar a que ya estuviese publicada y ver un momento que fuese más idóneo. Y por eso se ha celebrado este año y forma parte de la 7ª de las historias. Básicamente también la elegimos porque es un ámbito de gran importancia. Todos queremos tener una muy alta capacidad de telecomunicaciones. España, de hecho, en un informe de la Comisión Europea, hace un informe anual a un programa que tiene de la década digital 2030 y hay unos informes anuales. El segundo informe, que salió en julio de este año, España sale a la cabeza de despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones. ¿Y cuál era uno de los retos que planteaba España a la Comisión? El despliegue en zonas rurales. Es ese punto en el que tenemos que hacer especial incidencia y esto venía muy a pelo a nuestro proyecto de municipios y competencia. Entonces, en el documento nosotros, ¿qué identificamos? Pues identificamos una serie de restricciones que los ayuntamientos iban estableciendo muchas veces por desconocimiento. Y básicamente, bueno, os las puedo enumerar, pero muy por encima. Pues exigencia de una licencia o de unas condiciones especiales cuando no son impuestas por la ley. En otro caso, exigencia de avales cuando sí pueden estar previstos en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, pero no estaba justificado la necesidad y proporcionalidad ni en cuanto al motivo ni en cuanto al importe. Entonces, ya no es el hecho de decir la ley me permite exigir un aval, sino qué aval, qué importe y cómo lo justifico. Tiene una gran incidencia para los operadores. En algunas otras ocasiones encontrábamos restricciones al lugar de instalación. La Ley General de Telecomunicaciones te dice que puedes hacer un despliegue aéreo, que es pues en manera vertical, y por presión muchas veces ciudadana, recordemos como comentábamos que en muchos municipios pequeños la cercanía hace que el ayuntamiento note más esa presión, pues veían que no iba a ser muy bien recibido y entonces pues prohibían este tipo de instalaciones. Y otra de las grandes restricciones era la falta de respuesta del ayuntamiento o unas negativas injustificadas a poner estas redes en determinados sitios. Entonces, la conclusión de este documento, a diferencia de las otras historias, nosotros vimos que no era tanto un problema de normativa, porque la normativa, tanto la Ley General de Telecomunicaciones como la normativa asociada, de manera general no permiten estas restricciones, sino que era el uso y el día a día de esas tramitaciones las que lo estaban imponiendo.
por una parte, es una buena noticia, pues es más difícil que a lo mejor en el caso de los servicios funerarios, que estamos esperando esa reforma normativa desde hace muchísimos años, y la parte buena es que tenemos que trabajar mucho para concienciar, para intentar trasladar esas buenas prácticas y muchas veces salvar el miedo de los ayuntamientos a pedir de más, porque como no estoy muy seguro, pues prefiero pedir de más a pedir de menos. Y esa práctica extendida, pues realmente impone muchas restricciones. Y pues esto lo puedo utilizar para ir al grueso del proyecto en general. ¿Qué hemos intentado nosotros con el proyecto? Pues trasladar unas buenas prácticas, identificar restricciones y algunos aspectos que no se están haciendo bien o que se pueden hacer mejor. Ahí, sin señalar ayuntamientos concretos, porque nos parece que no es lo que aporta, y sí identificar buenas prácticas. Esas buenas prácticas que puede hacer un ayuntamiento en determinadas ocasiones, que de hecho no requiere grandes recursos, sino que realmente es adaptar un poco a la situación, es dar formación a tus empleados, es contar con las autoridades de competencia cuando tienes dudas. Muchas veces no somos tan conocidos como nos gustaría. Entonces yo creo que el proyecto ha servido para decir, estamos aquí, sabemos que es difícil, porque también es muy fácil dar lecciones desde nuestro despacho y decir restricción, 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 pero dadme una posible solución. Por ejemplo, en el caso de redes, una de ellas se está trabajando entre el Ministerio y la Federación Española de Municipios y Provincias en una ordenanza tipo. Bueno, pues eso facilita muchísimo a un ayuntamiento pequeño que, como comentábamos, no tiene recursos y tiene que hacer esto y otras 80 cosas más. Luego también la creación de una comisión interministerial se estaba poniendo en práctica para no tener que ir a diversas ventanillas, entidades, ayuntamientos y diversas administraciones. En el caso de redes se estaba creando, lo propusimos también en el documento de energías renovables. Entonces, bueno, es esa difusión de buenas prácticas que esperamos que puedan ayudar en el día a día de los ayuntamientos. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que todas las ponencias han sido extraordinarias y darían lugar a un interesantísimo debate, pero tenemos muy poquito tiempo. No sé si queréis que formulemos alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta entre el público, o si no, como tenéis tarjetas, escribir las preguntas y, bueno, con posterioridad a las jornadas os contestaremos. Bueno, pues si no hay preguntas, damos la mesa por concluida y nada, nos espera el café. Qué ricas.